Hagamos un recuento de las actividades más importantes del Papa Francisco por los últimos 7 días. A muchas personas habló el Papa esta última semana, sirviéndose de los medios tecnológicos para promover la justicia y animar en la esperanza a un mundo herido. El jueves 15 envió un sentido mensaje al pueblo de Brasil, diezmado fuertemente por la pandemia. Nuestra fe en Cristo resucitado nos muestra que podemos superar este trágico momento. Nuestra esperanza nos da valor para levantarnos. La caridad nos urge a llorar con los que lloran y a dar una mano, sobre todo a los más necesitados, para que vuelvan a sonreír. Ese mismo día sus palabras también llegaron hasta Londres a los participantes de la conferencia internacional titulada Una política arraigada en el pueblo. A ellos dirigió una exhortación para trabajar por la justicia en conjunto con toda la sociedad, sin exclusiones. Cuando el pueblo está descartado, se le priva no solo del bienestar material, sino de la dignidad del actuar, de ser protagonista de su historia, de su destino, de expresarse con sus valores y su cultura, de su creatividad, de su fecundidad. Y el domingo 18 fue especialmente luminoso para el Papa. Tras semanas recitando la oración dominical a puerta cerrada, esta vez volvió a asomarse a la Plaza de San Pedro desde el balcón del Palacio Apostólico para el Regina Coeli. Él mismo reconoció que le hacía falta ese cara a cara con los fieles, un encuentro que evoca el del Señor resucitado con sus apóstoles. Este pasaje del Evangelio nos dice que Jesús no es un espíritu, sino una persona viva. Que Jesús, cuando se acerca a nosotros, nos llena de alegría hasta el punto de no creer y nos deja asombrados, con ese asombro que solo da la presencia de Dios, porque Jesús es una persona viva. Ser cristianos no es ante todo una doctrina o un ideal moral, es una relación viva con Él, con el Señor resucitado. Con el Señor risorto. Esta semana la Santa Sede confirmó cuál será el lema para la primera Jornada Mundial de los Abuelos y Personas Mayores, instaurada por Francisco. Se celebrará el 25 de julio y llevará por título Yo estoy contigo todos los días. Una expresión que habla de la cercanía, la proximidad de Dios con aquellos que llevan un buen trozo de la vida recorrida y por ende son fuente de fe y sabiduría para las nuevas generaciones. La audiencia general del miércoles continuó puertas adentro y la catequesis abordó el tema de la oración que los cristianos realizamos por medio de las palabras. La oración humana elemental es siempre vocal y aun cuando rezar no signifique repetir solo palabras, la oración vocal es parte de la oración cristiana. No la podemos despreciar pensando que se trate solo de una aburrida repetición de fórmulas. La oración del corazón es misteriosa y muchas veces difícil de practicar. En cambio, la oración de los labios es sencilla, es simple, a nuestro alcance. Forma parte indispensable de la vida cristiana. Así Francisco se prepara para el cuarto domingo de Pascua, llamado del Buen Pastor, con una celebración muy importante. En la Basílica de San Pedro ordenará a 9 sacerdotes que servirán en la diócesis de Roma, un rito que no pudo realizar el año pasado a causa de la pandemia y que ahora emerge como un pequeño signo de que en el Vaticano las cosas comienzan lentamente a volver a la normalidad. El Papa Francisco visita un centro de vacunación para celebrar el día de su onomástico. En el día de su onomástico, el Papa Francisco, Jorge Mario Bergoglio, quiso realizar un gesto para festejarlo, siendo el primero en cumplir aquello que enseña, el amor al prójimo, que se traduce en gestos concretos de misericordia.
Así, a eso de las 10:30 de la mañana de Roma, llegó hasta el aula Pablo VI del Vaticano, donde ha comenzado la segunda etapa de vacunación de más de 1.000 personas en situación de vulnerabilidad. El Santo Padre quiso manifestar su cercanía a muchos hombres y mujeres que viven en la calle y a través de ellos expresar su inquietud por la situación de tantos que en el mundo no reciben la atención sanitaria en tiempos de coronavirus. Francisco ha aprovechado cada oportunidad para apelar a los líderes mundiales a responder con altura de miras a la pandemia, asegurando una distribución justa de la ayuda, con una dedicación prioritaria a quienes viven marginados de la sociedad. Y como aún estamos celebrando el tiempo de Pascua, el Papa pidió que se repartieran estos enormes huevos de chocolate a quienes esperaban recibir la vacuna, así como a todo el personal voluntario que con cariño acoge a quienes llegan a atenderse. Son el Cristo necesitado que el sucesor de Pedro nos pide que reconozcamos en cada persona cuya vida clama por vivir con la dignidad de los hijos de Dios. Y ahora nos vamos a Sudamérica con nuestro amigo, el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano de nuestra cadena hermana JN19 Televisión, quien nos recibe desde Lima, Perú, con un reportaje de lo más importante que ocurre en ese país. Reporta para la cadena de televisión ABA y JN19 del Perú, el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano desde Lima. En el Congreso, el 97% aprobaron el que se pueda comprar vacunas de forma individual, no solamente estatal como está haciéndose hasta ahora. Ojalá que el gobierno pues lo apruebe, porque hay también personas que para vacunarse viajan al extranjero y allí les vacunan, lo cual pues crea una discriminación mucho mayor. Mejor que los empresarios y las personas que puedan traigan vacunas para darlas gratis, bien a los empleados, bien a sus familiares. Ojalá se cumpla, porque así avanzaría un poquito más, porque vamos muy despacio en la administración de las vacunas contra la pandemia. Tristemente ha fallecido en Pucallpa pues un obispo ya dimisionario, el monseñor Melani. Le acompañamos sentimiento a la familia, también el padre Dulsato, que era salesiano, también nos unimos a ese dolor. En el norte de Perú, en Piura, también ha fallecido un sacerdote héroe del amor a los contagiados. A los 34 años él se ha puesto a disposición de los contagiados en lo espiritual, en lo material, y él muere contagiado también. Acompañamos sentimiento a toda su familia y a toda la arquidiócesis de Piura, que por otra parte ha ofrecido 40 condensadores de oxígeno para ayudar a los que están enfermos. El obispo auxiliar de Lima, Monseñor Guillermo Elías, nos ha brindado una oración por las redes muy bonita, en la que ora al Señor de los Milagros por la protección, liberación y sanación de los enfermos, contagiados y de toda la población y del Perú entero. Es una oración muy ungida, una oración fuerte, una oración muy sentida. Muchas gracias, Monseñor Guillermo Elías. Hay un grupo de personas que están denunciando al presidente Sagasti por falta de acción eficaz en el detenimiento de esta pandemia que está avanzando cada día más, con más muertos. El ministro de Educación ha dicho que en Lima de ninguna manera va a haber clases presenciales o semipresenciales. Quizás en junio pues puede haberse la posibilidad. Y ha dicho que en los lugares abiertos no hay restricciones para actividades, con tal que se guarden los protocolos. En los templos, clubs y gimnasios, el 20% del aforo. El presidente ha ido también a Ucayali y ha llevado vacunas AstraZeneca para los que van a ser allí vacunados. Reportó desde Lima el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano.
Les damos la bienvenida a una emisión más de su noticiero edición fin de semana de ABA Televisión. Mi nombre es Cristian Romero y estas son las noticias. Comenzamos en la Ciudad del Vaticano, donde el Papa Francisco, en el Día de la Tierra, nos dice: este es el momento de actuar. En esta conmemoración del Día de la Tierra, siempre es bueno recordar cosas que nos decimos mutuamente para que no caigan en el olvido. Desde hace tiempo estamos tomando más conciencia de que la naturaleza merece ser protegida. Aunque sea por el hecho de que las interacciones humanas con la biodiversidad de Dios deben hacerse con el máximo cuidado y con respeto. Cuidar la biodiversidad, cuidar la naturaleza. Y esto en esta pandemia lo hemos aprendido mucho más. También esta pandemia nos ha demostrado qué ocurre cuando el mundo se para, hace una pausa, aunque sea de unos pocos meses, y el impacto que esto tiene en la naturaleza y el cambio climático de una manera tristemente positiva, ¿no? Es decir, hace daño. Y esto nos demuestra que la naturaleza global necesita de nuestras vidas en este planeta. A todos nos afecta, aunque de múltiples formas diversas e inequívocas. Y es así que también nos enseña más sobre lo que necesitamos hacer para crear un planeta justo, equitativo, ambientalmente seguro. En resumen, la pandemia del COVID nos ha enseñado esta interdependencia, compartir el planeta. Y ambas catástrofes globales, COVID y el clima, demuestran que no tenemos tiempo para esperar. El tiempo nos apremia y que, como lo ha demostrado la COVID-19, sí tenemos los medios para enfrentar el desafío. Tenemos los medios. Es el momento de actuar. Estamos en el límite. Quisiera repetir un dicho viejo español: Dios perdona siempre. Los hombres perdonamos de vez en cuando. La naturaleza no perdona más. Y cuando se gatilla esta destrucción de la naturaleza, es muy difícil frenarla. Pero todavía estamos a tiempo. Y vamos a ser más resilientes cuando trabajemos juntos, en lugar de hacerlo solo. La adversidad que estamos viviendo con la pandemia y que ya en el cambio climático la sentimos, nos va a impulsar, nos tiene que impulsar a la innovación, a la invención, a buscar caminos nuevos. De una crisis no se sale igual, salimos mejores o peores. Este es el desafío. Y si no salimos mejores, vamos por un camino de autodestrucción. Que todos ustedes, y yo también me uno a ustedes, a un llamado a todos los líderes del mundo, para que actúen con valentía, que actúen con justicia, y que siempre digan la verdad a la gente, para que la gente sepa cómo protegerse de la destrucción del planeta, cómo proteger al planeta de la destrucción que muchas veces nosotros gatillamos. Gracias por lo que hacen, gracias por la buena intención, gracias por reunirse todos y prosperidad para todos. Hariri le pide al Papa Francisco que ayude al Líbano a salir de su parálisis política y su crisis económica. Saad Hariri está intentando formar gobierno en Líbano y ha visitado Roma en busca de apoyos para sacar al país de la parálisis política y la crisis económica. Icono de esta crisis es la explosión en el puerto de Beirut del pasado mes de agosto, en la que fallecieron 200 personas.
Hariri lleva casi desde entonces intentando formar un nuevo gobierno. El Vaticano solo ha publicado esta foto de su encuentro con el Papa, pues técnicamente no es jefe de gobierno y ha sido un encuentro privado. Se conocieron durante esta otra visita en octubre de 2017. Según el Vaticano, el Papa ha aceptado la reunión para mostrar cercanía al pueblo libanés que vive un momento de gran dificultad e incertidumbre. Durante la reunión, el Papa ha llamado a la responsabilidad de todas las fuerzas políticas y les ha pedido que alcancen un acuerdo en beneficio de la nación. Saad Hariri ha dicho en Twitter que el Papa le ha confirmado que viajará al Líbano, pero una vez que se haya formado gobierno. La Constitución del Líbano prevé que el presidente sea cristiano maronita, el primer ministro musulmán sunita y el presidente del Parlamento chiita. Esto obliga a dialogar y a buscar acuerdos. Por eso Francisco considera al país un modelo de convivencia y moderación único en la región y un tesoro que no puede perderse. A continuación les presentamos una reflexión del Evangelio del Día, a cargo de nuestro director general, Jaime Sevilla. En el Evangelio de hoy, tomado del capítulo 6 de San Juan, seguimos otra vez, ahora con el resultado de esa prédica de Jesús, de esa enseñanza. Después de decir que todos tenemos que comer su cuerpo y su sangre para tener vida eterna, entonces muchos se rebelan y dice, ese modo de hablar es intolerable. Y se van. Eso le pasa a muchos de nosotros. Cuando vemos los problemas serios que estamos enfrentando en la vida personal, en la vida social, en la vida del trabajo, en la vida de servicio en la iglesia, la primera acción que viene a nuestra mente es salir huyendo y desaparecer. Porque nos parece que es una cosa muy difícil de afrontar. Jesús, al ver a los discípulos, le dice a los 12, le dice, ¿y ustedes también quieren irse? Pedro, muy sabiamente en esta respuesta le dice, Señor, ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído, creemos que tú eres el Santo de Dios. Qué bonita respuesta. Muchas veces responder en los momentos de prueba, de dolor, de angustia, de desesperación, esta frase de Pedro se nos vuelve muy difícil. Pero cuando lo logramos nosotros hacer, encontramos una paz, un gozo, una alegría inexplicable, aún en medio del dolor y sufrimiento. Porque, Señor, ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos que tú eres nuestro Salvador. Respondamos así cuando estemos en los momentos difíciles de nuestras vidas. Que así sea. Hoy, 24 de abril, en el Santoral de la Iglesia, celebramos el Día de San Fidel Sigmaringma. Conozcamos su historia. Diariamente el ejército austriaco, que por esa época dominaba Suiza, molía a palos a los grisones, que eran los habitantes de un cantón suizo ubicado al norte del país, por el solo hecho de ser protestantes. En una ocasión en que la paliza había rebasado los límites, el padre Fray Fidel de Sigmaringa salió en defensa de los calvinistas, detuvo a los militares, curó a los heridos, les dijo a los demás que volvieran en paz a sus casas y les garantizó su seguridad poniendo su vida de por medio.
A continuación regañó con tal vehemencia a la sorprendida soldadesca católica que los oficiales lo acusaron ante sus superiores de ser simpatizante del otro bando, el de los protestantes. Así de justo era Marco Rey Rosenberg, de ascendencia española y nacido en Sigmaringa, Alemania, en 1577. Pues sus piadosos padres se convirtieron en los adalides de la fe católica y con esa firmeza criaron a su hijo, en incontenible amor a Jesucristo e infinita devoción mariana. Así lo educaron. Como era de esperarse, desde pequeño fue vehemente defensor de la justicia y la rectitud moral. Por eso estudió leyes, con la idea de defender a los más pobres, y con honores obtuvo, cuando apenas pasaba de los 25 años, el título de doctor en Derecho Civil y Derecho Canónico, algo que ni los abogados más capaces habían logrado. Entusiasmado, abrió su bufete en Alsacia y al poco tiempo, con sobrados méritos, ya era llamado el abogado de los pobres. Pero un día, uno de sus colegas pretendió sobornarlo en un pleito y Marco se sintió tan asqueado que renunció al mundo y luego de repartir toda su fortuna, que era grandecita, la repartió entre los pobres, se presentó en el convento de los capuchinos y chao. En 1612, a los 35 años, una vez terminados sus estudios de teología, Marco Rey fue ordenado sacerdote, adoptó el nombre de Fray Fidel de Sigmaringa y se sometió a las duras reglas capuchinas con humildad, obediencia sin igual y ayunos permanentes. Sus superiores, sabedores de sus dotes, muy pronto lo promovieron a predicador. Afilando su suave pero acerada voz, comenzó su andadura misionera por toda Alemania. Pasó por Austria y luego llegó a Suiza. Todos acudían a sus prédicas y mucho más después de defender a los protestantes de aquellos abusivos militares austriacos. Claro que en la misma proporción que su elocuencia restaba seguidores a Juan Calvino, le sumaba enemigos, pero el padre Fidel de Sigmaringa no se arredraba ante nada. A pie limpio, con un hábito raído y sin más equipaje que un crucifijo y un breviario, seguía recorriendo aldea tras aldea y rescatando ovejas extraviadas. Pues llegó un momento en que la situación se hizo tan insostenible que sus detractores optaron por tenderle una trampa al invitarlo el 14 de abril de 1622 a predicar en el poblado de Sewis, y aunque sospechó que algo tramaban, San Fidel de Sigmaringa acudió sin miedo a la cita. En medio del sermón, una bala pasó rozando su cabeza. Él con calma bajó del púlpito y, protegido contradictoriamente por un calvinista amigo, el padre Fidel de Sigmaringa salió por una puerta lateral, pero la turba lo alcanzó, lo derribó y uno de ellos le asestó con la espada un mandoble en la cabeza. Le abrió el cráneo. Los demás lo acabaron de triturar con palos y masas de hierro, hasta dejarlo irreconocible. Luego de bendecirlos y perdonarlos, murió. Fue canonizado por el Papa Benedicto XIV en 1746. Por eso hoy, 24 de abril, día de su festividad, pidámosle a San Fidel de Sigmaringa que nos dé valor para enfrentar a los enemigos de la fe católica. Miles de niños migrantes esperan con incertidumbre en refugios mexicanos. Veamos por qué. Juguetes rotos, duchas portátiles, refugios abarrotados. Estos eran los recuerdos de infancia de miles de niños migrantes. Proceden de Centroamérica y ahora están repartidos por refugios y albergues en México. Según UNICEF, desde el inicio de 2021, el número de niños migrantes detectados en México ha pasado de 380 a casi 3.500. La mayoría proceden de Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua.
El Programa Mundial de Alimentos dice que mientras que en 2018 solo un 8% de la población de estos 4 países tenía previsto migrar, ahora la proporción ha pasado al 15%. Lo hacen a causa de la criminalidad de pandillas, violencia doméstica, pérdida de empleo, pobreza y hambre. Ahora en este país, tanto como si no se meten en pandillas, andar asaltando, andar haciendo daño en todas. Entonces, eso es lo que a mí a veces me digo yo, eso es lo que no quisiera que mi hijo estuviera haciendo. Actualmente los centros de asistencia mexicanos que los reciben, como este de Ciudad Juárez, están desbordados. Para estos niños y sus familias no hay vuelta atrás. Por eso UNICEF les ofrece alojamiento, kits de higiene y actividades educativas. En paralelo, el Programa Mundial de Alimentos coordina proyectos para que las poblaciones vulnerables puedan salir adelante en sus países de origen. La gente ha perdido sus empleos, han perdido la esperanza y por eso se van a Estados Unidos o hacia Estados Unidos. Eso supone un coste de $4.000 por persona cada semana, pero aquí un proyecto nuestro para crear resiliencia y esperanza cuesta $1 a la semana. Son situaciones límite, por eso UNICEF calcula que en los próximos 2 años unos 150.000 niños y sus familias necesitarán ayuda de emergencia y para el desarrollo. Ahora les invitamos a unirnos en oración con el Papa Francisco por su intención para el mes de abril, que es el reconocimiento de los derechos humanos fundamentales. Para defender los derechos humanos fundamentales hace falta coraje y determinación. Me refiero a oponerse activamente a la pobreza, a la desigualdad, a la falta de trabajo, de tierra, de vivienda, de derechos sociales y laborales. Piensen que muchas veces los derechos humanos fundamentales no son iguales para todos. Hay gente de primera, de segunda, de tercera y de descarte. No, tienen que ser iguales para todos. Y en algunos lugares, defender la dignidad de las personas puede significar ir a prisión, incluso sin juicio, puede significar la calumnia. Cada ser humano tiene derecho a desarrollarse integralmente y ese derecho básico no puede ser negado por ningún país. Recemos para que aquellos que arriesgan sus vidas luchando por los derechos fundamentales en dictaduras, en regímenes autoritarios e incluso en democracias en crisis, para que vean que su sacrificio y su trabajo dé fruto abundante. Y ahora, para despedirnos, les dejamos con el bello mensaje de Pascua de nuestro director espiritual, Monseñor Elías Bolaños. Soy Monseñor Elías Samuel Bolaños Avelar, obispo de Zacatecoluca. Un saludo muy cariñoso, deseándoles a toda nuestra audiencia felices Pascuas de Resurrección. Que Cristo resucitado sea quien anime nuestra vida. Saludamos cariñosamente a toda nuestra audiencia de Abba Radio y Televisión, Abba Magazine, Abba Group. Estamos muy unidos con ustedes que han sintonizado todos nuestros programas de Semana Santa y de esa manera revivir los grandes acontecimientos del misterio de nuestra salvación, el misterio pascual. Nuestra catedral con mucho gusto ha transmitido también para ustedes, a quienes saludamos y que esperamos se concluya esta grandiosa fiesta de nuestro Señor Jesucristo con la vigilia pascual. Desde ya pues queremos que Jesucristo resucitado inunde sus corazones, los llene de la alegría, de la fe y de la esperanza. Cristo, venciendo la muerte, llena de profundo sentido nuestra vida. Y esto es lo que queremos para cada uno de ustedes, que realmente, habiendo vivido nuestra fe, el Señor les recompense con la esperanza
de la vida eterna. Que Cristo resucitado, que el aleluya que cantamos llene todo nuestro tiempo pascual. Bendiciones para ustedes. Y así es como llegamos al final de una emisión más de su noticiero edición fin de semana de ABA Televisión. Muchas gracias por su preferencia y continúen con nuestra programación. Les invitamos a sintonizarnos por www.abatvn.com, por Canal 75 de Guatemala por Multivisión, en nuestras plataformas digitales de Roku TV y Amazon Fire, así como en nuestras cadenas hermanas y como siempre en nuestras redes sociales. Ahí nos vemos y que Dios les siga bendiciendo.